Hola, hola a todos. Bueno, en un video anterior pues ya les había contado mi testimonio de cómo pues hice para ir a una jornada mundial de la juventud, ¿verdad? Y pues ahora quiero compartirles pues mi testimonio ya dentro de una jornada, que es lo que viví, ¿verdad? O sea, mi experiencia en la JMJ de Río de Janeiro en el 2013, que fue mi primera jornada, ¿verdad? Bueno, recuerdo que nos fuimos un domingo por la mañana, salimos un domingo por la mañana, hicimos una escala en el aeropuerto de Panamá, luego pues ya hicimos una escala bastante larguita ahí, pues y llegamos a una ciudad ya brasileña que se llama Belo Horizonte, llegamos a ese aeropuerto y de ahí nos trasladamos en autobús 10 horas hacia la ciudad de Río de Janeiro, ¿verdad? Donde iba a llevarse a cabo la JMJ. Y entonces llegamos el día lunes a eso del mediodía, más o menos, a Campo Grande se llama, la ciudad de Río de Janeiro. Ahí pues nos estaba esperando una parroquia donde nos iban a distribuir a los diferentes peregrinos para quedar con nuestras familias, ¿verdad? Que nos iban a dar pues eh, donde el hospedaje, pues, ¿verdad? En esa semana de jornada. Y entonces pues nos tocó con una familia pues muy generosa, de verdad agradecerles siempre pues verdad por ese cariño, por ese gesto, verdad, que tuvieron con nosotros, porque no éramos 5 jóvenes, 5 peregrinos que atendieron, sino que éramos como 30 peregrinos, pues varones, que nos quedamos en la misma casa, y la familia pues muy gentilmente pues ahí nos atendió, ¿verdad? Durante toda la semana nos dio donde dormir, nos daban el desayunito, y pues al final de la jornada también nos hicieron una pues despedida, ¿verdad? Nos hicieron un churrasco brasileiro, y entonces se portaron 10 con nosotros, ¿verdad? La familia que nos recibió en su casa, así que pues eternamente agradecidos con ellos de mi parte, y sé que los demás peregrinos también, ¿verdad? O sea, la verdad que fue muy bonito. Y pues yo siempre dije quisiera quedarme, porque en la jornada hay varias opciones para que te hospedes. Puedes quedarte con familias, ¿verdad? O también puedes quedarte en un colegio, en algún lugar así, ¿verdad? Eh, pero yo siempre decía, yo quiero quedarme con una familia, y entonces pues gracias a Dios ahí se dio la oportunidad, y bueno, tuvimos esa bonita experiencia. Bien, el primer día de jornada pues fue el siguiente día, que era martes. Ahí comenzaba el martes 23 de julio del 2013. Ahí empezaba pues ya a cumplirse el sueño, ese sueño que yo lo trabajé durante un año y medio, ¿verdad? Para poder estar ahí. Entonces ya el martes 23 de julio del 2013 ya se hacía realidad ese sueño. Eh, la mañana empezó con lluvia, con un poquito de lluvia por ahí, entonces, pero no importaba nada de eso, ¿verdad? Ya se empezaba a sentir ese fervor, esa alegría de poder estar ahí en una JMJ compartiendo con jóvenes de otras nacionalidades. Y entonces íbamos al lugar de la catequesis, ¿verdad? Primero íbamos a las catequesis, ahí recibíamos un desayuno que era parte de la organización, era una cajita que tenía unos chocolates, juguitos y cosas así. Entonces pero nuestra familia pues nos daba, ¿verdad? También nos daba un cafecito con leche, por ahí un hot dog y esto. Entonces nos daban siempre un desayunito, pues de nunca nos fuimos de esa casa pues con el estómago vacío, sino que siempre nos daban algo de comer antes de irnos. Y ya el desayuno que nos daba la organización, pues ya eso lo guardábamos para lo largo del día por si sentíamos hambre, ¿verdad? Yo hacía de esa forma. Entonces, bueno, recibíamos la catequesis por la mañana, había un lugar designado para ello, y el almuerzo pues nos habían dado unas tarjetitas, era tipo una tarjetita de crédito, digamos, que tenía un saldo, ¿verdad? Entonces vos ibas a los diferentes restaurantes, a los comercios, que tenían el logo, ¿verdad? De la jornada, o sea,
estaban identificados porque no eran todos, y entonces ibas ahí y ya pedías y esto, y podías ir viendo como el saldo que te quedaba, ¿verdad? Porque tenía un límite por día la tarjeta. Entonces la tarjeta te servía para almorzar y cenar. Entonces eh, íbamos, ¿verdad? A los comercios, a los restaurantes, almorzábamos, y ya pues el almuerzo ya lo hacíamos en Copacabana, que era el lugar donde se llevaba a cabo los eventos centrales, porque nomás terminaba la catequesis, nos íbamos rápido y almorzábamos ahí, ¿verdad? En Copacabana o cerca. Y entonces ya luego pues buscábamos un buen lugar para llegar a los eventos, al evento principal, que era casi siempre como a eso de las 6 de la tarde. Entonces ese primer día tuvimos la misa con el arzobispo de Río de Janeiro. El papa pues aún no había llegado, ese era martes, y el papa iba a llegar hasta día jueves. Entonces eh, bueno, ese primer día martes, lo peculiar que tuvo, y fue el primer día, fue como la bienvenida, pero fue una gran obra del Señor también. Al principio pareció difícil, pero después se convirtió en una bendición, porque recuerdo que el transporte colapsó cuando terminó la misa de bienvenida. El transporte colapsó, o sea, había un montón de peregrinos ya de diferentes nacionalidades, en su mayoría argentinos, chilenos, sudamericanos, pues había un montón. Y entonces el transporte colapsó, ¿verdad? Nosotros, para llegar a nuestra casa, teníamos, a la casa de la familia, teníamos que de Copacabana abordar un metro, luego bajarnos en una estación y de ahí irnos en bus, ¿verdad? Casi siempre el recorrido era como 1 hora y media más o menos. La cuestión fue que el transporte pues se colapsó, todo se llenó, y cuando nosotros llegamos en el metro a la estación donde teníamos que tomar el autobús, pues ya nos dijeron que transporte pues público ya no había, porque ya era muy noche. Entonces no pudimos, ¿verdad?, tomarlo. Nos quedamos ahí varados, 11, 12, 1 de la mañana, y nosotros ahí, ¿verdad? Entonces sí estaba como el ambiente como lluvioso. Incluso llegaron las cámaras de televisión, ahí nos entrevistaban y eso, de que nosotros nos habíamos quedado ahí como peregrinos, ¿verdad? Y entonces, bueno, de repente llegó una buseta, ¿verdad? Y se llevó a los... Era una buseta pues que pues la organización le había mandado, iba con voluntarios de la jornada. Y entonces se fueron, ¿verdad? Dejamos que se fueran en su mayoría las niñas, y algunos pues que varones que estaban ya cansados y eso. Entonces se fueron las chicas y esto para la parroquia y a descansar. Y al final nos quedamos un grupito como de cinco jóvenes nada más ahí de mi grupo, y nosotros le poníamos ambiente ahí a la cosa, ¿vea? Porque en los metros, en los buses, cuando andábamos, eso era chivísimo. A mí me encantaba irme en un bus, en un metro, y con peregrinos de España, de Argentina, de Chile, de cualquier país, de un montón de países, y ibas ahí cantando, saltando, intercambiando recuerdos, ¿verdad? Hasta camisetas intercambiábamos, camisetas de fútbol y eso. Entonces era bien chivo, la verdad que es una experiencia así inolvidable. Y entonces, bueno, en ese momento estábamos ahí, eh, y recuerdo que antes que llegara la buseta a traer a los primeros peregrinos que se fueron, pues rezábamos el rosario, nos poníamos a rezar, a orar y eso. Y entonces, bueno, al final nos quedamos solo 5, ¿verdad? Nos quedamos 5 jóvenes ahí, y nos pasó algo bien bonito, que de repente llegó un hombre, ¿verdad? Con una chumpa negra, pantalón negro, jeans, y sus zapatos tenis. Lo digo así, ¿verdad? Porque nos decía él que era sacerdote, pero pues no iba vestido como tal, ¿verdad? Sino que, como les describo, iba de tenis, jeans y su chamarra negra. Entonces nos dijo, no tengan miedo, porque nosotros así, porque solo estábamos nosotros ahí en un lugar que no conocíamos, en la madrugada ya. Entonces nos dijo, no tengan miedo, dijo, yo soy sacerdote, y nos enseñó sus credenciales y todo. Y entonces ahí se puso a platicar con nosotros, a cantar y todo en la madrugada.
Le preguntamos que cómo sabía que nosotros estábamos ahí y pues nos dice que nos había visto en las noticias, ¿verdad? Que nos había pues visto ahí en el noticiero y todo y que había llegado, ¿verdad? Para ayudarnos, para ver en qué podía ayudarnos y hacernos compañía también ahí, en medio de la soledad de la noche ahí en esa calle, ¿verdad? Entonces, eh, me gustó mucho que cuando cantaba y pues nos poníamos como muy alegres ahí, él gritaba que viva la Eucaristía, que viva la Eucaristía. Y entonces yo me le quedaba viendo y yo decía, todos gritamos, esta es la juventud del Papa y ¿quién vive Cristo? Por ejemplo, cosas así. Y él decía, viva la Eucaristía, viva la Eucaristía. Entonces, bueno, luego hizo una oración por nosotros, bajamos un poco los ánimos y hizo una oración por nosotros. Y al momentito pues llegó un taxi, ¿verdad? Con unos voluntarios, nos subimos al taxi los 5 peregrinos que nos habíamos quedado ahí y ya pues nos llevaron a la parroquia, ¿verdad? Y después nos trasladaron cada uno a nuestra casa ya a dormir por lo menos unas 2 horas porque pues ya era bien tarde, pues súper tarde. Entonces, eh, sí, me acuerdo que esa vez dormí como 2 horas nada más porque me dormí quizás como a las 3 de la mañana o más tarde y a las 5 ya estaba arriba, ¿verdad? Porque había que ir a la catequesis al siguiente día. Y en todo lo que todos nos bañábamos y eso, o sea, había que hacer tiempo. Bien, entonces fue para mí como un primer milagro, ¿verdad? Que nos ocurrió. Digo milagro porque nos tomábamos fotos con toda la gente ahí, con un montón de peregrinos y eso, pero ninguno de nosotros tiene una foto con ese sacerdote. eh, ¿Verdad? O sea, no supimos su nombre ni nada, entonces eh, muchos me han dicho, no, es que es el Señor, se les apareció allí en la noche cuando más necesitaban, o era un ángel del Señor que envió Él para que los cuidara y esto, y efectivamente sé que pues es así, ¿verdad? O sea, fue un ángel del Señor que Él lo mandó para cuidarnos, para estar con nosotros ahí. Bien, llegó el segundo día, el itinerario igual, la catequesis, el traslado para Copacabana en los metros y los buses ahí cantando con ese ambiente, ¿verdad? Bien festivo, los jóvenes conociéndonos también. Para ese tiempo ya había Facebook, Instagram creo que no existía todavía, Facebook sí, entonces intercambiábamos, hey, ¿cómo apareces en Facebook y tal? Y, no, y así nos agregábamos, ¿verdad? Con gente de otros países y hasta la fecha los tengo algunos ahí todavía y nos comunicamos a veces incluso, entonces fue una gran experiencia, una cosa bien bonita en ese sentido. Eh, Llegó el día, pues, el día jueves, el día que iba a llegar el Papa, ese día también, eh, ese día fue diferente porque no fuimos a la catequesis, sino que desde temprano nos fuimos a Copacabana, a la calle donde el Papa iba a pasar, ya habían puesto las bardas ahí y pues estuvimos guardando puesto todo el día, desde bien temprano hasta las 6 de la tarde más o menos que el Papa Francisco pues iba a pasar ahí en el Papamóvil. Solo nos movíamos y nos turnábamos para pues ir a comer, ir al baño y esto, entonces estuvimos ahí todo ese día. Y sí, justamente el Papa llegó como a eso de las 6 de la tarde. Yo me recuerdo que antes que nos fuéramos nos decían aprovechen, vean al Papa y pues Él les va a dar la bendición, ¿verdad? Les va a dar la bendición cuando pasen el papamóvil, ¿verdad? Y entonces decían algunos que habían ido decían, a mí se me salieron las lágrimas cuando el Papa dio la bendición y pasó enfrente mío. Uno siente como que si solo uno lo está viendo, ¿verdad? Aunque esté rodeado de miles de personas. Y entonces dije yo, bueno, a ver qué me pasa a mí, a ver qué siento yo, vea. Entonces, tenía yo mi cámara digital en ese momento, pues yo todavía andaba con mi cámara digital y pues se hizo el tumulto cuando el Papa pasó en el Papamóvil, se hizo el tumulto de gente. Yo estaba en la primera, como en primera fila, digamos, y terminé como en quinta porque en el tumulto pues la marea me llevó. Entonces, yo le iba a tomar pues un video al Papa cuando él pasa justamente enfrente mío.
no mira para donde yo estoy, sino que pues como que da la espalda y ve para el otro lado y da la bendición hacia el otro lado. Entonces, pero el video quedó ahí, vea, quedó grabadito y todo. Y bueno, yo no sentí nada, yo dije, bueno, eh, yo no sentí nada, no sentí ganas de llorar, no... algunos decían eso, se me ponen rojos los ojos, decían algunos, y eso es como, se siente la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando ves al Papa y eso, entonces yo no sentí nada de eso, no sentí nada, ¿verdad? Entonces, bueno, dije yo, ya habrá otra oportunidad. Y entonces, pero pues no era algo que me preocupaba, pues, ¿verdad? Entonces, eh, pero bien, llegó el día del Villa Crucis, que fue el día viernes, itinerario igual a la catequesis por la mañana, los traslados ahí, o sea, en los metros, en los buses, saltando, cantando, intercambiando camisas de fútbol. Yo cambié una del Águila por una del Santos de Brasil. Eh, Ahí nos quitamos la camisa en la calle con el brasileño e intercambiamos así como se hacen los partidos de fútbol. Yo era feliz con mi camisa del Santos de Neymar y entonces, bueno, participamos del Via Crucis con el Papa Francisco por la noche y llegó el día sábado, el día también de la vigilia, ¿verdad? Que se llevó a cabo en Copacabana porque el campo que se había destinado para eso, pues por las lluvias que hubo, porque toda la semana hubo lluvia, pues se había inundado, ¿verdad? Entonces no estaba habilitado, ¿verdad? Estaba lodoso, se había inundado y eso, entonces pues dijeron, no, va a ser en Copacabana siempre. Bien, a estas alturas ya habían llegado ya muchísimos peregrinos más para esta vigilia. Según la organización, pues reportaron que ya habían 3 millones de peregrinos en Copacabana para la vigilia y para pues la misa de envío, que es la misa final. Y entonces, bueno, nos tocó caminar muchísimo, nos tocó caminar un montón. Ese día sí cierran pues calles y todo para la vigilia porque ya era un mar de gente, o sea, miles y miles de peregrinos, millones, pues, ¿verdad? 3 millones de peregrinos. Y entonces, al final del día, pues logramos llegar a Copacabana, a la playa, donde se iba a llevar la vigilia a cabo. Eh, Íbamos cargando nuestros kits que nos habían dado de cena, desayuno, ¿verdad? Para esa vigilia y cena de ese día, de esa noche y desayuno de la siguiente mañana de la misa de envío. Y entonces, pero nosotros éramos felices ahí cantando en la calle, íbamos caminando y cantando, conociéndonos con otros, ahí intercambiando cosas y como les digo y eso, entonces uno ni siente, ¿verdad? O sea, caminamos un montón, como unos 15 kilómetros quizás, pero uno pues se le olvida eso de toda la euforia, toda la alegría que uno lleva, pues, ¿verdad? Entonces, al final llegamos, ya no había espacio, pues en la arena ya no había espacio, entonces dijeron unos compañeros ahí, unos hermanos del grupo, quedémonos aquí, dijeron ahí en la calle. Entonces yo les dije, no, pero yo ahí no quiero estar, les dije yo ahí no quiero estar, yo quiero estar, les dije yo, cabal ahí en la arena, en la playa, y entonces yo me voy a ir solo, les dije yo, el que quiera irse conmigo, pues que venga, les dije, no, yo solito me voy a ir, y entonces me siguieron otros tres, creo, otros tres hermanos por ahí, otros tres amigos, y entonces ya buscando, encontramos ahí un espacito, habían unos asiáticos y un grupo de asiáticos y otros polacos también ahí a nuestro alrededor. Y ya, bueno, preguntamos ahí medio como en inglés si podíamos quedarnos ahí. Ya dijeron sí, sí. Ya nos quedamos ahí. Entonces ya, pues gracias a Dios pasamos la noche ahí en la vigilia, en la arena, ¿verdad? En la playa, en la mera playa de Copacabana, pues con todos los jóvenes ahí extendimos nuestros sleeping bag, ahí otros tenían sus tiendas de campaña, porque esa noche sí se duerme ahí, vea, sí se acampa. Entonces ya pues en mi caso yo con mi sleeping bag y eso, gracias a Dios pues que no llovió, porque si hubiera llovido pues sí quizás yo no tenía mi tienda de campaña, entonces quizás no hubiéramos mojado, pero gracias a Dios pues que no, ¿verdad? No llovió. Fue bonito porque por la pantalla, ¿verdad? Nosotros habíamos quedado bastante atrás del escenario principal, veíamos pues por la pantalla y todo, escuchamos los mensajes del Papa que nos había dicho durante toda la semana, ustedes son el campo de la fe, jueguen para adelante, no balconeen la vida, eh,
no se queden en el balcón, o sea, métanse en la vida, no licúen la fe, ¿verdad? Y esto, o sea, ustedes son los atletas, decía, son atletas, ¿verdad? De la fe, ¿verdad? Todos estos mensajes hermosos del Papa que pues bien podríamos hacer una recopilación aparte, ¿verdad? De esto. Y entonces fue la adoración eucarística también. Recuerdo haber escuchado cantar a Martín Valverde, ¿verdad? Y que es uno de los cantautores católicos, pues clásico, ¿verdad? Que admiramos mucho, pues aquí en Latinoamérica, y entonces pues tuvimos la oportunidad de escucharlo ahí en vivo, en la adoración eucarística. Y pues al final pues terminó el evento y todo, y ya pues procedimos a cada uno a hacer lo que quería, ¿no? Otros se quedaron ahí como medio haciendo sus fogatas, platicando y tal, y ya pues yo recuerdo que estaba bien cansado y me dormí, ¿verdad? Me quedé dormido. Ya como a las 6 de la mañana pues ya estábamos todos despertando, ya preparándonos para pues la misa de envío, que creo que iba a ser tipo 10 de la mañana, pero el tiempo se pasa volando rapidísimo. Y entonces, bueno, la cuestión fue que ahí sí nos pasó algo pues bien milagroso. El Señor también nos sorprendió ahí porque nos perdimos. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, mira, no te vayas a perder. Y pues ahí me pasó, entre 3 millones de personas nos perdimos porque como yo quedé separado del grupo, ¿verdad? Yo quedé con 3 hermanos nada más en la arena, y los demás se habían quedado en otro sitio, ¿verdad? Ahí en la vigilia. Entonces cuando quisimos ir a buscarlos pues ya no estaban, y de hecho ya porque los policías ya habían apartado la calle, ya habían quitado toda la gente, todos los peregrinos, y habían puesto las bardas y todo, porque el Papa iba a llegar a dar la misa y iba a pasar en el papamóvil de nuevo. Entonces eh, habían movilizado a todo el grupo ya. Entonces cuando nosotros quisimos llegar recordando dónde estaban, ya no estaban los de nuestro grupo. Y entonces ahí nos perdimos, empezamos a buscarlos por todos lados y nada, pasamos, que yo recuerdo que ni desayuné, no, a lo mucho un chocolate por ahí, algo que, no, que me comí. Y entonces veíamos a lo lejos, entre el montón de gente, entre el mar de gente, veíamos banderas de todos los países, y allá veíamos una del Salvador, y decía, allá está una del Salvador, ellos han de ser. Y cuando íbamos, no eran ellos. Cuando llegábamos, hey, nos saludaban como eran del Salvador, hey, qué onda. Y entonces, hey, no, los de Radio Paz no los han visto, les decíamos nosotros. Yo era el grupo Peregrinos de la Paz, de Radio Paz. Entonces, no, nos decían, no los hemos visto. Y entonces así pasamos como un montón de tiempo, ¿verdad? Hay una banda de El Salvador, llegamos y no eran ellos, y allá está otra, llegamos y no eran ellos. Entonces yo sinceramente me empecé a frustrar. Yo incluso les dije a ellos, miren, esto va a colapsar, bueno, ya está colapsado, la verdad. 3 millones de peregrinos aquí, el transporte va a colapsar, y nosotros perdidos aquí, esto nos va a costar. Yo les propongo, les dije que mejor ahorita nos vayamos para la casa, y pues ahorita vamos a ir tranquilos, solo nosotros ahí en los metros. Vamos a llegar a casa, vemos ahí la misa y tranquilos, pues, y ahí esperamos al grupo. Y entonces los demás pues sí, también ya andaban cansados, los otros 2 amigos míos ahí, y me dijeron, sí, Kevin, tenés razón, me dijeron, ya muchos los buscamos y pues es mentira, aquí no los vamos a encontrar, entonces vámonos para la casa, me dijeron. No más, espérate, me dijeron, veamos que el Papa pase en el papamóvil y ahí nos vamos. Va, chivo, les dije. Y todo. Yo me sentí enojado, frustrado, no sé, porque pues sí, yo quería quedarme a vivir la misa ahí, vea. Y entonces, justamente, ¿verdad? Ya pues empezó a ser el desorden ahí entre todos los peregrinos, porque contentos todos se fueron a postar ahí a la barda en primera fila, todos ahí, y todos sacando sus celulares, sus cámaras y todo, porque ya ahí venía el Papa. Y entonces yo dije, yo no le voy a tomar nada, dije yo, hoy yo no le voy a tomar video, solo lo voy a ver pasar, dije yo, pero no voy a tomarle pues foto ni video, nada. Solo voy a verlo. Y entonces me dijeron, venite Kevin, me dijeron mis amigos, venite, veámoslo aquí. No, les dije yo, ven ustedes, aquí los espero. Me acuerdo que había como una especie de gradita. Me subí ahí y yo dije, bueno, de aquí lo voy a ver. Y entonces mi sorpresa fue que
justamente el Papa Francisco venía en el papamóvil y justo cuando pasa enfrente mío, vuelve a ver justo donde yo estaba y da la bendición justamente enfrente mío. Entonces se me quedó viendo, digo porque se me quedó viendo porque uno siente que como que solo lo está viendo a uno cuando uno está rodeado de un montón de gente ahí, pero se me queda viendo, da la bendición y ahí yo sentí la presencia de Dios, la presencia del Señor en ese momento en mí y me pasó eso, se me forman las lágrimas en mis ojos, el Papa pasa y yo tuve esa experiencia y entonces lo seguí con mi mirada, él siguió avanzando en el papamóvil y entonces ya toda la gente volvió a su lugar. Entonces llegaron mis amigos y hey, lo vimos, mirá, le tomamos esta foto y yo, hey, les dije yo, qué experiencia la que tuve ahorita y tal. Y entonces empezamos a caminar como buscando la salida, vamos a buscar la estación, les dije yo, de metro y tal, para ir a tomar el metro. Y en eso íbamos como unos 3 minutos después de eso. Y yo me acuerdo de que hice una última oración y le dije al Señor, Señor, me quiero quedar en la misa, por favor, que encontremos al grupo. Ya este es lo último, lo último. Por favor, que encontremos al grupo. Y de repente voy viendo que venía uno del grupo, de los que se habían quedado en el otro lado, venía ahí con su bandera y cabal viendo para todos lados, como buscándonos. Entonces cuando lo vemos yo le grité, le dije el nombre y le grité y entonces ya todos salimos ahí, nos abrazamos y entonces bueno, y platicando con él le digo yo, mira, le digo, ¿y cómo, cómo nos encontraste? O sea, ¿cómo fue que ibas para ahí? Me dice, mira, yo fíjate que cuando el Papa pasó me dijo, sentí como que alguien me dijo, anda a buscarlos por ahí, que por ahí deben de estar, porque nosotros también los andábamos buscando, me dijo. Entonces, cabal sentí eso, me dice que como que Dios me dijo, anda ahí y ahí los vas a encontrar. Y entonces justamente, pues gracias a Dios se dio esa pues experiencia y pues al final nos quedamos obviamente a vivir la misa de envío, pues se le llama así porque es la que el Papa hace, pues como enviándonos a todos a nuestros países a dar frutos de lo que vivimos en esa jornada. Es que la jornada del Mundial de la Juventud, estos encuentros de jóvenes son así, son para que demos frutos, no es un paseo que vamos a hacer, pues si usted, el que se lo tome como un paseo, como irse a tomar fotos nada más y cosas así, o sea, está equivocado, o sea, está equivocado de lo que está haciendo, porque es una peregrinación que tiene que dar frutos después usted en su casa, en su parroquia, en su país, ¿verdad? Por eso se llama misa de envío, porque el Papa nos envía, ¿verdad? A todos, a nuestros países a dar frutos de lo que vivimos en esa jornada. Entonces, ya gracias a Dios pues nos pudimos quedar, luego pues regresamos, ¿verdad? Regresamos a nuestra casa y todo, pues nos hicieron ahí un churrasco, como les digo, de despedida y todo, y el siguiente día pues partimos, ¿verdad? Partimos y todo con lágrimas en los ojos ahí despidiéndonos de nuestra familia brasileña que nos acogió en su casa durante una semana. Eh, Despedimos de todas las amistades que habíamos hecho ahí, ¿verdad? En Campo Grande, en Río de Janeiro, y una experiencia maravillosa, de verdad yo la disfruté muchísimo. Y yo lo que siempre digo es que todo joven católico pues tiene que tener la experiencia de vivir una jornada mundial de la juventud, ¿verdad? Por lo menos una vez en su vida. Tampoco se trata de estar coleccionando jornadas. Si Dios te hace ese llamado, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que vayas a varias, pero con una oportunidad, una experiencia que tengas, pues haz el esfuerzo y anda, porque es maravilloso, es una experiencia para toda la vida, es algo que te marca, que si vas concentrado, que si andas en lo que andas, o sea, el Señor te regala frutos inmensos para que los lleves a tu familia, a tu país, a tu gente, a tu parroquia, etcétera, donde te movas, pero si andas en lo que andas en una JMJ, o sea, el Señor no se deja ganar en generosidad y los frutos son frutos espirituales, ¿verdad? Son abundantes, o sea, entonces eh, eso, a todo joven católico, pues yo le hago ese llamado, o sea,
por lo menos una vez en tu vida tenés que vivir una jornada mundial de la juventud.